Buenos días, hermanos. Seguimos entonces con el estudio de Santiago. Estamos haciendo un estudio expositivo de la carta. Seguimos entonces, Dios en su misericordia nos lleva a seguir trabajando en esta carta y nos trae algo bien interesante. Vamos a ver el sermón de esta mañana. El título del sermón: Nuestra actitud frente a la pobreza y a la riqueza. Santiago capítulo 1, versículos del 9 al 11. El hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, este texto, digamos, no es un texto de fácil, es decir, es fácil entendimiento a la luz del contexto de la carta, pero en un sentido a veces es fácil o tiene cierta dificultad en el entendimiento nuestro. Santiago, de lo que hemos visto, habla de las pruebas, ¿verdad? De la sabiduría y de la importancia de tener sabiduría en medio de las pruebas, porque habíamos dicho que estamos en un contexto donde los hermanos están viviendo una persecución, una situación difícil. También hablamos acerca del hombre de doble ánimo. Entonces, necesita también sabiduría para tomar decisiones correctas. Ahora nos dice cómo debemos enfrentar este peligro. ¿Cuál peligro? Sea el de la pobreza o sea el de la riqueza. Aquí vamos a ver una perspectiva bíblica de la riqueza y de la pobreza. Recordemos que es una carta práctica, como hemos hablado en la introducción, que nos habla de la realidad, de las circunstancias y de las problemáticas. Ahora, del mismo modo que la hipocresía lleva a la división de las situaciones de las personas, de los conflictos, así también las riquezas, las posesiones son engañosas, porque nos hacen creer que poseerlas o por tenerlas somos más felices, que son importantes, pero que también hay un problema, que podemos pensar que por no tener posesiones, entonces somos más humildes. ¿Me hago entender? El punto es que ni lo uno ni lo otro, es decir, ni usted por tener más dinero es importante, ni por tener más dinero es humilde. Aquí es lo que está tratando, o lo que nos vamos a explicar Santiago. Ni la pobreza puede ser semejante con la humildad, ni la riqueza con la importancia. No todas las personas que son ricas son importantes, ni todas las personas que son pobres son humildes. Es el punto, ¿verdad? No somos más por lo que tengamos, ni menos por lo que no tengamos. Somos lo que somos solamente por la gracia de Dios. Esta es la primera vez en la carta que se puede percibir una división de clases que existía en el primer siglo. Ahora bien, para tratar de entender la carta y tratar de hacer ese puente a nuestra interpretación, tenemos que tener claro lo siguiente al estudiar estos pasajes: que en ese tiempo, donde escribía Santiago, la clase media no existía. La mayoría de las personas que asistimos a la congregación, se podría decir que somos de clase media. ¿Cómo es la clase media? Pues como la conocemos hoy, ¿cierto? Gente que no es rica, pero tampoco es que pobre, ¿verdad? En el primer siglo no existía la clase media. ¿Qué existía entonces? Existía o personas que eran muy pobres o personas que eran muy ricas. Las personas que eran muy pobres pues tenían todas las características, no tenían ninguna influencia dentro del contexto, tenían un sufrimiento porque no había trabajo, tenían familiares esclavos o ellos mismos eran esclavos. En cambio, los ricos tenían influencia y poder. Entonces, eran o pobres o ricos, pero era claro la pobreza
y la riqueza. No era tan ambigua como la percibimos hoy día. Ahora, es cierto que existían clases trabajadoras, artesanos. Sin embargo, las clases estaban muy divididas. En un sentido, o se era pobre o se era rico. No existía la clase media. Vamos entonces al versículo 9 y 10. El hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Aquí en sí el problema no es la pobreza o la riqueza. Aquí lo que Santiago nos quiere hablar es de la actitud que tenemos frente a esta circunstancia. Ahora, es decir, tratando de explicar, soy un cristiano del primer siglo. Estoy viviendo una persecución y por esa persecución puedo tener una situación de pobreza. O por el contrario, soy un cristiano del primer siglo, que me relaciono con las personas del primer siglo, pero he tenido la fe en el Señor Jesucristo, pero soy un rico de la época y esa riqueza me puede también traer ¿qué? Problema. El problema en sí no es el dinero, sino la actitud que yo tengo frente a la pobreza o a la riqueza. Cualquiera de esas dos cosas pueden afectar nuestras conciencias. Dicho de otra manera, si usted es pobre, puede entonces no percibir su pobreza de una perspectiva correcta y puede entonces deteriorarse espiritualmente por ser pobre. Hay muchas personas que económicamente están mal y eso entonces hace que espiritualmente están mal. Ahora, usted puede ser rico o puede tener buen dinero y esa situación económica puede generar que usted también tenga una mala vida espiritual. Entonces, ¿el problema es la pobreza y la riqueza? No. ¿El problema cuál es? ¿Cómo yo enfrento si estoy en pobreza o si soy rico? Eso es lo que viene a hablarnos Santiago. Muchas personas, queridos hermanos, muchas, viven girando su vida alrededor del dinero. Y eso es falta de sabiduría. No hay que ser rico para ser un idólatra del dinero. Hay personas que también, por ser pobres, giran su vida espiritual alrededor de lo que no tienen. ¿Cuánta gente dice, por ejemplo, si yo fuera rico, todo cambiaría? ¿Sí han escuchado eso? ¿O lo hemos pensado? Si yo fuera rico, las cosas mejorarían. Yo podría ser más espiritual, pero ¿saben por qué no soy igual espiritual? Porque es que no tengo dinero. Si tuviese dinero, entonces tendría más tiempo para el Señor y tendría menos preocupaciones. La pobreza, entonces, genera que yo piense que ese es el obstáculo para que yo pueda tener una vida espiritual. ¿Recuerdan lo que dijo Pambelé? Es mejor ser rico que pobre, ¿no? Así lo piensan muchos. Es decir, si soy rico, eso me trae ¿qué? Paz y tranquilidad. Si soy rico, eso me trae bienestar. Ahora, el pobre o el rico mejor puede pensar entonces, si conservo mi riqueza, eso me trae bienestar. ¿Cuál es el punto acá? El punto es que muchas personas viven pensando en la situación económica y su vida vive en ese fin y se envejecen así. Siempre pensando en poseer, en lo que tienen o en lo que no tienen. ¿Sí me hago entender? No solamente el rico que posee, sino también el pobre que no posee. Entonces, el rico siempre está pensando en conservar lo que tiene y se angustia de pensar que en algún momento no lo tenga. Pero el pobre siempre está echándole la culpa ¿a qué? A lo que no tiene. Entonces, el obstáculo grande para una vida espiritual es la riqueza o la pobreza. Pero las Escrituras nos dan una solución a eso, y es el contentamiento. El apóstol Pablo dijo en Filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer escasez. Entonces, Pablo dice, miren, aquí el problema no es la riqueza o la pobreza, es su actitud. Si tiene contentamiento,
Pablo dice, estoy contento con la providencia que Dios da. Entonces, si somos cristianos debemos entenderlo así, pero en la práctica como que no lo entendemos. Les haré unas preguntas. ¿Está usted satisfecho con la situación económica que Dios le ha puesto en este momento? Es decir, ¿te puedes gozar o gloriarte, como dice Santiago, en lo que tienes o en lo que no tienes? Ahora, si usted está atravesando una situación económica difícil, o es más, si usted siente que su condición económica no es la que debería tener, sino que usted está atravesando pobreza, la pregunta es, ¿qué pasa si su situación nunca cambiara? ¿Usted ha pensado en eso? Es decir, si usted siempre va a ser pobre, ¿qué pasa si eso no cambia? Es más, ¿qué pasa si su situación económica empeora? Esa también es una pregunta que debemos hacerle, ¿verdad? ¿Qué tal que así sea, esa situación que usted está viviendo en este momento, sea la situación que usted vivirá el resto de su vida? Hay personas que trabajan mucho y se esfuerzan mucho y nunca van a ser ricos. Hay personas que siempre van a ser pobres. No. ¿Qué pasa? ¿Usted ha pensado, ha considerado esa posibilidad de que tal vez usted nunca va a ser rico, nunca va a tener dinero, que la situación económica que está viviendo tal vez nunca va a cambiar o tal vez va a empeorar? El punto, querido hermano, es que en el versículos 9 al 11 Santiago está ilustrando la verdad de lo que miramos en el versículo del 2 al 4. Es decir, está ilustrándonos la diversidad de las pruebas por las cuales pasamos en la vida cristiana. Pasamos por adversidad en la vida cristiana, queridos hermanos. Y parte de esas pruebas es que en algunos momentos podemos tener mucho, a veces tener poco. Y cada situación tiene sus propias luchas. Tener mucho tiene sus luchas, tener poco tiene sus luchas. Esa es la perspectiva cristiana de la riqueza y de la pobreza. La perspectiva real de que el creyente tiene que enfrentarse a unas circunstancias adversas, aún siendo pobre o aún siendo rico. Por eso estos versículos también se relacionan con los versículos del 5 al 8 que estudiamos. ¿Por qué? Porque estos pasajes hablan de la ¿qué? De la sabiduría. Los anteriores hablan de las pruebas. Las pruebas también pueden ser tener poco o tener mucho, pero también necesitamos ¿qué? Sabiduría. ¿Para qué? Para enfrentarnos en ese tener mucho o tener poco. Entonces, Santiago está también hablando acerca de la pobreza, de las riquezas, y cómo las necesitamos. Cuando estamos en la humilde condición, muchas veces nos falta sabiduría para vivir correctamente. El hombre rico también necesita sabiduría para que no caiga en el error de depender de lo que tiene. Entonces, aquí vemos un paralelismo que se ve en Proverbios y se ve en los Salmos. Aquí se encuentra esta expresión de gloriarse, como también se puede asimilar como enorgullecerse. Es decir, la frase el hermano de humilde condición, aquel que es rico, muestra un contraste. El contraste está entre la pobreza y la riqueza. Vamos a iniciar entonces la primera parte del versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Extraño versículo, ¿verdad? Complejo. Vamos a ver si tratamos de entenderlo un poco. Aquí habla el pastor Santiago, escribe una carta a los cristianos. ¿Por qué sabemos que es una carta a los cristianos? Porque ¿qué dice en su encabezado? ¿A quién se refiere? ¿A quién? El hermano. Son hermanos que son dispersos entre las naciones. Muchos de esos hermanos estaban viviendo en una pobreza abrumadora y estaban en el último escalafón de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Estaban pobres. Estos hermanos necesitaban palabras de aliento porque estaban experimentando pobreza, y la pobreza implica muchas situaciones adversas también. Necesitaban palabras de aliento porque estaban teniendo situaciones opresivas.
De allí que Santiago exhorte al hermano cristiano y le dice: listo, hermano cristiano, de humilde condición, a ti es que te voy a hablar, a este hermano que está viviendo en esta pobreza. Este hermano, entonces, ¿qué tiene que hacer? Dice el texto, tiene que exaltarse, es decir, el hermano que es de humilde condición, gloríese de su posición. Un hermano que está en humilde condición tiene que exaltarse en esa condición, enorgullecerse de esa condición. Este hermano tiene que alegrarse de esa condición. Aquí empieza a complicarse las cosas, ¿cierto? Bueno, antes de eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Aquí el apóstol está hablando de una verdad. ¿Cuál es la verdad? El hermano que es de humilde condición, es decir, está refiriéndose no a los humildes en espíritu, sino en el contraste con los ricos, está haciendo referencia a las personas pobres económicamente, para aclarar eso. Ahora, el pasaje nos habla de que en la iglesia hay hermanos pobres, hay hermanos verdaderos, cristianos verdaderos que son pobres, que viven en una condición humilde. ¿Por qué aclaro esto? Porque el texto nos lo dice. ¿Y por qué lo aclaro? Porque es contrario a las falsas doctrinas y de la teología de la prosperidad común en nuestros días, que enseña que un cristiano verdadero siempre va a prosperar materialmente. No, aquí vemos que Santiago se refiere específicamente a una comunidad en el versículo 9. ¿A qué comunidad? A unos hermanos. ¿Cuáles hermanos? Pobres o de humilde condición. Es decir, nos está afirmando que en la iglesia del primer siglo habían ¿qué? Pobres. Personas que no tienen recurso, que no tienen influencia, que no tienen poder, pero son buenos hermanos, son creyentes, que están pasando por tribulación, que están pasando por situaciones adversas, pero son hermanos. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo puede un cristiano económicamente empobrecido exaltarse en esa condición? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y eso es lo complejo. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Para responder a esto, vamos primero a entender la palabra gloríese. Y vamos a mirar unos textos, y estos textos pueden relacionarse con lo que dice Santiago, y tal vez con solo hacer lectura de estos textos podamos entender qué es lo que está diciendo Santiago cuando dice que el hermano que es pobre gloríese en esa pobreza, en su exaltación o en esa pobreza. Gloríese, ¿qué significa? Es regocijo, es sentido de satisfacción por algo que se tiene o se espera. Gloríese también es una especie de orgullo bueno, es apropiado, es una satisfacción, una felicidad en el corazón, algo que produce júbilo. Es algo que nos alegra, en el cual nos gloriamos, que afecta a nuestras mentes, que afecta a nuestras emociones. Gloriarse es una alegría especial, es una confianza con gozo constante. Es como un hijo que se gloría de su padre. Cuando un niño es pequeño y habla con otros niños pequeños, ¿cómo hace referencia a su padre? Con orgullo. ¿Pero es un orgullo malo? No, es bueno. Dice, mi padre es grande, mi padre es fuerte. Puede que no lo sea, ¿cierto? Pero el niño se siente orgulloso de su padre. En ese sentido es la palabra gloriarse. Lo ve grande, lo ve fuerte, lo ve enérgico. El niño tiene una impresión grande de lo que es su padre. Eso es gloriarse. Es lo opuesto a tener una actitud de pobres, de tristes y de miserables. Es la actitud de gloriarse. Es lo opuesto a sentir lástima por nosotros. Es gloriarse. Ahora, vamos a mirar las escrituras y vamos a ver unos ejemplos de ese sentido de gloriarse y cómo nos afecta en el sentido de lo que dice Santiago. Romanos capítulo 5, versículo 3.
Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones de nuevo. Entonces, nos gloriamos en la pobreza, pero Pablo está diciendo que nos gloriamos en las tribulaciones. Pero ¿acaso la tribulación no es algo malo? ¿Quién anhela y quién desea tribulaciones? Pero aquí Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque hay una respuesta a la tribulación. ¿Cuál es? Sabiendo que la tribulación que hace, produce paciencia. Está bien la tribulación, es buena. Está bien la tribulación, y si estás experimentando tribulación, alégrate en eso. Un concepto diferente al mundo, ¿cierto? Pablo dice que tenemos una esperanza. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí está diciendo Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en Dios. El gozo del cristiano es su identidad en Dios, lo que Él es, su gracia, su misericordia, su bondad, sus atributos mismos. El cristiano reconoce a Dios, dice, nos gloriamos en Dios. Dios mismo es nuestra gloria. Hay una especie de orgullo positivo al considerarnos hijos de Dios. Ahora, 2 de Corintios, capítulo 12. Estamos viendo que nos gloriamos en Dios. Estamos viendo que nos gloriamos en las tribulaciones. 2 de Corintios 12, 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, ¿qué dice? ¿En qué se gloría? Bueno, eso es totalmente al concepto del mundo, ¿no creen ustedes? ¿Cómo puede usted pensar que va a tener gloria su debilidad? La debilidad es debilidad, la debilidad es algo negativo, la debilidad no es positivo. ¿Cómo puedo encontrar gloria? Entonces Pablo dice, me gloreo más bien en mis debilidades. Pero nos da la razón, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. Es increíble lo que las Escrituras nos muestran. Es increíble que nos gloriemos en ser débil. Pero ¿por qué nos gloriamos en esa debilidad? Porque Dios ¿qué? Actúa. Es decir, Dios actúa en mi debilidad. Yo soy débil y Dios obra en mí y me hace ¿qué? Fuerte. Por eso puedo gloriarme en que soy débil, porque Dios da fortaleza al débil, pero es un motivo de gloria esta. Ahora bien, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Para nosotros tal vez leer este texto y no encontrarle el sentido de la cruz con la gloria sería muy fácil. Pero si entendemos un poco el contexto, pues no es tan fácil. La cruz, queridos hermanos, era vista como maldita. Era vista como un instrumento de tortura, señal de maldición, como puede encontrarse en las Escrituras. Pero aquí el apóstol está diciendo que la cruz es gloria. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor. Su gloria es la cruz. Si un soldado romano leyera o escuchara lo que está diciendo el autor cristiano, diciendo que la cruz es gloria, le parecería muy extraño. ¿Por qué? Porque en la cruz era donde se mataban los esclavos rebeldes, las peores ladrones, perversos, violadores, las peores personas de la sociedad eran muertas en la cruz. La cruz era un significado de maldito. La cruz era pensada desde el punto de vista de lo detestable, de lo malo, de lo perverso, de lo que no tiene valor, de lo que no tiene sentido. Así se veía la cruz. Pero el apóstol dice que él se gloría en eso que el mundo no le ve valor, es decir,
en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús utilizó esa cruz y la hizo, lo que era maldito, lo hizo que bendito para nosotros. Por lo que sucedió en la cruz, ¿qué trajo la cruz? Salvación. Esa obra en la cruz trajo que nosotros vengamos al Señor en arrepentimiento y fe. Por esa obra en la cruz de Jesucristo podemos encontrar libertad de nuestros pecados, pero cualquiera que no entienda eso va a ver la cruz por su significado anterior. ¿Cuál es? Maldición. La gloria, queridos hermanos, para unos, los que no entiendan, esa gloria es absurda. Es decir, ¿cómo puedo gloriarme en lo que es maldito? De hecho, queridos hermanos, hoy en día muchas iglesias quitan la cruz de sus púlpitos. ¿Lo han visto? Lo hacen para no parecerse a la iglesia católica y porque muchos argumentan que esa cruz significa maldición. Y sí significa maldición. Pero nosotros exhibimos la cruz. Nos sentimos orgullosos de la cruz, por eso está en nuestro púlpito. Nosotros somos orgullosos de esa cruz. ¿Por qué? Porque nos gloriamos en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo hizo una obra expiatoria en la cruz del Calvario. Y aunque todos la tengan como maldición, para nosotros, ¿qué es la cruz? Bendición, salvación. Por eso puedo gloriarme ¿en qué? En la cruz. ¿Vamos entendiendo el término entonces? Ahora, miren Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Aquí el apóstol toca otro tema. Vamos viendo que las escrituras encuentran gloria en cosas que el mundo no encuentra gloria. Estamos viendo que las escrituras encuentran gloria en Dios. El mundo no encuentra gloria en Dios. Estamos viendo que las escrituras encuentran gloria en mi debilidad. Que las escrituras encuentran gloria en la pobreza. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Pablo seguía a Cristo. Pablo dice que Cristo es su gloria. Él antes era judío, seguidor del judaísmo. Para Pablo, ¿qué significaba Jesús? Nada. Era todo lo contrario a lo que él amaba. Para Pablo, Jesús significaba odio. ¿Por qué? Porque creía que era un enemigo de sus concepciones religiosas. Para Pablo, el cristianismo y lo que representaba a Jesús era totalmente algo que no tenía ningún significado, ningún valor y no llevaba ni siquiera orgullo ni atención, sino solamente quería destruirlo. Pero ahora, ¿qué está diciendo? Porque nosotros somos la circuncisión, es decir, dice, sí, listo, nosotros somos judíos. Lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Pero realmente nos gloriamos es ¿en quién? En Jesucristo. Lo que antes odiaba, Pablo antes odiaba a Jesús, ¿ahora qué es? ¿Su qué? Su gloria. Lo que antes era su odio, ahora es su gloria. ¿Vamos entendiendo entonces lo que significa la palabra gloriarnos? Volvemos a nuestro texto ahora sí. Ahora bien, ¿cómo la pobreza puede ser gloria? Ahí está diciendo que nos tenemos que gloriar en la pobreza, ¿cierto? Ahora, ¿la pobreza puede ser gloria? Pues para el mundo no. Pues para el mundo, al no tener una perspectiva correcta, estar en estado de pobreza, pues no lo ve así. Pero es que el mundo no ve lo que nosotros vemos como gloria. Es decir, el mundo no ve a Dios como algo de que gloriarse. El mundo no ve las debilidades como algo de que gloriarse. El mundo no ve a Cristo, no ve las tribulaciones, no ve las cosas que las Escrituras muestran de que gloriarse. El mundo no ve la cruz como una señal de victoria. No ve a Jesús y mucho menos ve la pobreza como gloria. El texto dice, gloríese en su exaltación. Listo, hermano, entonces ya utilizamos la palabra gloria y lo que quiere decir. Entonces
Obviamente estamos viendo que los criterios bíblicos son totalmente diferentes a los del mundo, ¿verdad? Pero ¿por qué y en qué sentido se refiere el apóstol Santiago cuando dice que gloriese en su exaltación? Bueno, la idea es gloriarnos en esta condición. ¿En cuál condición? En la condición de pobreza. Pero escuchen bien, hermanos, no porque sea fácil, no porque no hayan dificultades, sino es por la condición en la cual Dios nos ha puesto ahora. Y por eso entendemos que es la mejor condición. ¿Me hago entender? Es decir, si usted está atravesando una situación de pobreza económica, las escrituras están diciendo que gloriese en su exaltación, es decir, que encuentre gloria en su pobreza, pero no por la pobreza en sí, sino porque Dios lo está poniendo en una condición para su bien y para su gloria. Es decir, la condición en la cual usted está es la mejor condición y tiene que encontrar gloria en eso. Otro ejemplo. ¿Usted es soltero? Encuentre gloria en eso. ¿Usted es casado? Encuentre gloria en eso. Ahora bien, entonces, ¿usted es pobre? Encuentre gloria en eso. ¿Por qué, hermano Helber? ¿Por qué? Yo no quiero seguir siendo pobre. No estoy animándolo a la pobreza. Lo que estoy diciéndole es que puede encontrar gloria en esa. ¿Por qué? Porque Dios está obrando para su gloria y para su bien y para su carácter. Y usted puede encontrar Dios obrando en su vida por medio de su situación económica. ¿Cuántas cosas has fallado? ¿Cuántas cosas has pecado? ¿Cuántas cosas no has hecho que debías hacer? Y esta condición tal vez te pueda mostrar lo apropiado. Dios en su misericordia te colocó en esa situación. Gloríate en ella, porque tienes que encontrar a Dios obrando en la condición en que estás. No estamos dando culto a la pobreza, queridos hermanos, sino en la confianza en Dios, que controla nuestros problemas, que controla nuestra posición económica, que controla nuestra situación social. Para el hombre natural, este tipo de reacción no tiene sentido. Es decir, que usted acepte su condición económica y busque la voluntad de Dios en ella. Para el hombre natural no la encuentra. ¿Qué hace el mundo? Se queja. Se queja, ¿cierto? Como si eso le recuperara la situación económica. Se vuelve un resentido en su condición. Genera miseria, que genera angustia, trae problemas a su casa, trae problemas a sus seres queridos, no encuentra satisfacción en su corazón, está abrumado por la situación económica, quisiera anhelar más, conseguir más, pero lo que encuentra es un sinsentido a su vida y trae desconsuelo para su corazón. Eso es lo que pasa en el corazón natural, pero en el corazón del creyente, cuando está viviendo una situación de pobreza, se gloría en ella porque Dios lo ha puesto en esa situación. Entonces Dios está ¿qué? Obrando, y obra para nuestro bien. Ahora, el creyente que se gloría en su humilde condición es porque Dios está actuando en su carácter, le suplirá para su gloria. Es decir, la pobreza que está viviendo le ayudará. ¿Acaso no lo vemos, hermanos? Lo que nosotros pensábamos que era una señal de tristeza, es una señal de bendición en muchas circunstancias. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros nos criamos acá con mucho menos de los que tienen nuestros hijos? ¿Sí es así o solo me pasa a mí? Ahora, en ese mucho menos que tienen nuestros hijos, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su niñez pensando en lo que no tenía, pero disfrutando cosas que nuestros hijos no tienen porque tienen? ¿Me hago entender? Es decir, nosotros no teníamos y nuestros hijos disfrutaban en ese no tener. Nosotros no teníamos y disfrutábamos en ese no tener. Ahora, nuestros hijos tienen y no disfrutan por tener. Esta es la sociedad que estamos viviendo, ¿no?
Y lo que pensábamos nosotros en ese momento, ¿por qué nací pobre? Es lo que recordamos con tanto cariño, ¿no? O por lo menos me pasa. Lo recuerdo con mucho cariño. Por eso trato de que mis hijos no tengan tecnología, busco espacios para que puedan estar con personas, con jóvenes, con niños de su edad, en espacios diferentes a lo que la sociedad está diciendo que es correcto, ¿no? Entonces, hermanos, creo que Dios actúa en nuestra pobreza y por eso nos gloriamos en ella, pero para nosotros es difícil verlo, ¿cierto? Podemos encontrar a Dios actuando en nuestra situación económica de tal manera que estemos contentos, gozosos, pero esto es absurdo para el mundo. ¿Cómo reacciona el mundo? Conforme a la persona de humilde condición, pues el mundo, ¿qué dice? Haz todo lo posible para salir de eso. Tienes que ganar más y más, tú lo mereces. Sal de esa condición humilde, sal de esa condición pobre. Tienes derecho a ser rico, tienes derecho de tener un buen carro, tienes derecho de tener un celular muy caro, tienes derecho de tener un televisor muy grande, tienes derecho de tener una casa más grande, tienes derecho a una nueva ropa, tienes derecho. Conforme al mundo, es correcto hacer casi cualquier cosa para salir de la pobreza. Ahora, hay muchos que creen en este discurso, ¿no? Tú te lo mereces. Bueno, soy pobre. No, ni lo menciones. La pobreza está en la mente, ¿no? Los libros de autoayuda, ¿no? La pobreza está en la mente. Bueno, listo, ya voy a empezar a cambiar mi perspectiva y se imaginan que va a llegarles plata Bueno, listo, voy a cambiar mi perspectiva. ¿Qué tengo que hacer? No, confiesa que eres rico, confiésate, actitud positiva. Vamos a hacer las cosas bien, listo. Y entonces empiezan a salir de esa condición que sienten que es una miseria, que es lo peor, que es el deterioro del ser humano, y empiezan a hacer cualquier cosa para salir de esa humilde condición. ¿Y qué hacen? Primero, empiezan a trabajar 12 horas. ¿Y qué trae eso? Descuidan su salud, descuidan su familia, descuidan a su cónyuge, a su esposo o a su esposa, y eso les genera que hagan que pierdan a sus hijos. Algunos, de tanto deseo de conseguir y de salir de pobres, entonces exponen a su cónyuge a que tenga algún tipo de infidelidad. Hermanos, yo no les hablo como pastor solamente, les hablo como un capellán que trabaja 10 años en el colegio y que ha visto lo que se ve más allá de la iglesia. Es decir, veo a través de los ojos de los niños lo que realmente pasa en los hogares. Aquí los vemos todos bien, ¿verdad? Aquí nos hablamos bien y aquí decimos muchas cosas, pero en la realidad de un niño y a través de él podemos ver verdades. No estoy hablando de sospechas, estoy hablando de realidades vistas, y esa es la realidad. Muchos casos de situaciones difíciles y divorcios es porque muchos padres se han creído esa mentira, que tienen que salir de esa condición a como dé lugar. Y tienen que exponer a sus propios hijos a que los cuiden para que les pasen cosas que no son correctas. O exponen sus propios matrimonios, hombres exponiendo a sus esposas a unas situaciones porque trabajan largas horas, porque no tienen contacto con sus hijos, no tienen contacto con sus familias, y exponen a sus esposas en otros lugares para que hablen con otros hombres, para que entren en contacto con otras personas y puedan llegar a infidelidad. Hombres que no están con sus hijos, mujeres que no están con sus hijos, pensando en que van a tener riqueza, en que van a salir de esa condición, no están con sus hijos. Pasan los años y no tienen tiempo con ellos.
solo por estar pensando y esclavos de esa miseria que les está diciendo esta filosofía mundana, que les está diciendo, salgan de eso, van a hacer, van a hacer, van a hacer. Queridos hermanos, muchos cristianos están reaccionando así. Necesitan conocer la verdad. Miren lo que dice la Biblia, dicen que nos gloriemos en esa situación y que la mujer, el hombre de humilde condición puede encontrar gloria en eso, que podemos gloriarnos en la exaltación. Queridos hermanos, podemos gloriarnos aún no teniendo. ¿No tienes nada ahora? ¿No tienes mucho? ¿No tienes un gran carro? ¿Vives en una casa humilde? ¡Gloria en eso! ¿Por qué? Porque tu hogar eterno te espera, es el cielo, es el lugar de Dios. ¿Cómo puedo gloriarme en el cielo cuando estoy todavía aquí en la tierra y tengo que pagar necesidades? Porque creemos a la luz del Evangelio que hay una esperanza más allá y que tu pensamiento puede regularse a lo que es correcto, a la luz de Dios mismo. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Por si alguno está pensando, bueno, hermano Helber, usted está dando un panorama muy negativo de esta situación. ¿No será que usted está diciendo alguna herejía aquí? Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganase a todo el mundo y perdiera su alma? Dice en Mateo 6 también. Bueno, en Proverbios dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Muchas personas simplemente turbadas porque no saben qué va a pasar con su trabajo, porque no saben qué va a pasar si pierden lo que tanto han atesorado, ¿no? Y con lo que tanto se han amarrado en la vida, entonces no viven tranquilos. Vivamos a la luz de nuestra herencia celestial. Encuentra gloria en esto, queridos hermanos. Ahora, por supuesto, la Biblia sí habla de trabajar fuerte. La Biblia sí habla de no ser perezosos. Ya lo hemos estudiado y lo hemos leído. Hemos hablado de este tema en los Proverbios. Pero aún trabajando y no siendo perezoso, querido hermano, a veces, de todos modos, va a ser pobre. Así va a pasar. Que no les vaya a pasar, queridos hermanos, lo que pasó en la antigüedad, en la época de la esclavitud. Muchos terratenientes ponían grandes letreros en sus fincas, en sus parcelas, para que leyeran sus esclavos, o hacían que otros leyeran a sus esclavos. Y el letrero decía lo siguiente: trabaja duro y serás libre. Y muchos murieron agotados en esclavitud. El mundo enseña así. El mundo enseña así. Antes de poder alardear de una posición honorable, debes primero aprender a apreciar el significado de tu posición. En otras palabras, no debes fijarse en las posiciones materiales, sino en los tesoros que Dios tiene espirituales. Enfócate en lo que es correcto en la vida. No te dejes manipular por este mundo caído que te está enseñando cosas que no son ciertas y que lo que han traído hasta ahora es destrucción para tu alma e insatisfacción. Si eres hijo de Dios, eres todo lo que necesitas ser. Si eres hija de Dios, eres todo lo que necesitas ser. Gózate en eso. Y si estás atravesando por pobreza, encuentra gozo en eso. Encuentra gloria. Es un orgullo santo, porque vienes del linaje de David. Vienes entonces de la gracia de Dios y con orgullo puedes levantarte y decir: soy un hijo de Dios y Dios está obrando aún en mi pobreza. Aclaro, queridos hermanos, la Biblia no dice que la riqueza, ya vamos a hablar de los ricos del pasaje, pero quiero aclarar esto. La Biblia no dice que la riqueza sea mala, ¿cierto? La Biblia muestra a personas ricas en las Escrituras. Por ejemplo, Job
José de Arimatea y otros, ¿no? Le vemos que la Biblia menciona que eran hombres ricos, pero no los menciona como si fuera algo malo, ¿verdad? No es esa la posición que estamos tocando. Estamos hablando de lo que dice el texto y la real posición y la actitud que tenemos que hacer cuando estamos pasando por pobreza. Ahora, también advierto, muchos pueden utilizar mal este versículo de Santiago 1:9. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Y muchos pueden tener, utilizando este versículo, una actitud pesimista y no trabajar. El pesimismo no es un buen representante del cristianismo. Podemos tener dificultades aquí, pero la actitud de pobres, de miserables, no representa el cristianismo. El cristianismo, queridos hermanos, es la cultura del contentamiento. Sabemos que Dios nos ha puesto en esta situación en la que estemos, encontramos gloria en eso, pero también es la cultura del trabajo. Es decir, el cristiano es diligente al trabajar. También es la cultura del equilibrio. El cristiano sabe en qué gastar y en qué no gastar. No es la cultura del soy pobre porque soy cristiano. Esa no es la cultura del cristianismo. Esa fue la cultura que se metió dentro de la Iglesia Católica, pero no es la cultura del cristianismo. Pero un cristiano puede gloriarse en su pobreza porque Dios es rico en misericordias y le puede encontrar sentido a su pobreza. Es lo que estoy tratando de enseñar, que la filosofía mundana no afecta a sus conciencias, sino en la situación que estamos viviendo puedas encontrar valor en ellas, así como Dios lo hace. Queridos hermanos, aquí el punto es la perspectiva correcta del dinero y de Dios obrando. Hay personas que no entienden el enfoque correcto de la situación económica. Si Dios te ha bendecido con dinero, disfrútalo. Ahorita hablaremos de eso. Pero si no tienes dinero, también puedes gozarte en ello. Ese es el punto. Puedes encontrar sentido a eso, pero no te dejes atrapar por las filosofías que dicen que tienes que ser esto, porque ese es el inconveniente grande. Ahora, hay muchas personas que en su pobreza se generan autolamento constante y sienten que eso es una virtud. Hay muchas personas que al no entender los principios de la economía, se enfocan en sus propios criterios y son tacaños con los demás. Lo que consiguen, sea poco o sea mucho, está centrado solamente en ellos mismos. Eso no es correcto, queridos hermanos. Quise poner esto antes de hablar de los ricos para que no piensen que eso solamente lo que voy a decir es para los ricos, ¿no? Queridos hermanos, en nuestra iglesia casi no hablamos del diezmo ni del dar. La Biblia sí habla de la riqueza y habla de la pobreza, pero también ninguno es tan pobre ni tan rico que no pueda dar. Es importante que las personas aporten a la obra del Señor para que su mensaje sea predicado. Ninguno de nosotros somos tan pobres para no dar. Lo que hay es malos administradores y personas egoístas que se concentran en sí mismo en relación al dinero. Porque a veces hay personas que no aportan para la iglesia del Señor, pero quieren tener mejores celulares. Quieren estar paseando constantemente, pero no aportan a la grey del Señor. Otros quieren solo dar para que sean vistos. Son generosos con otros, pero con los otros que los puedan aplaudir, pero no aportan a la iglesia del Señor porque aquí no les aplaudimos por dar, porque el dar es algo que todos tenemos que hacer, queridos hermanos. ¿Valora usted los sermones que se predican en la iglesia? ¿Valora usted el acompañamiento, el fruto que Dios ha dado en su corazón y que ha transformado y que en muchos casos ha hecho usted un hombre o una mujer que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo? Pues esto se hizo Dios obrando a la luz de recursos. Muchas personas dieron para este lote existiera.
salieron de su comodidad para que nosotros estemos sentados aquí escuchando la palabra del Señor. Sufrieron, se desacomodaron. Queridos hermanos, pero muchos no quieren hacerlo. No quieren dar a la obra del Señor. Hermano, yo no creo en el diezmo. Listo, hermano, dé el 15% entonces. No hay problema. Si no quiere dar el diezmo de más. No, es que yo creo es en menos. Ahí sí, ¿cierto? Por eso es que no creen en el diezmo, ¿no? O sea, cuando es hacia abajo, sí, no creo, ¿no? Si fuera hacia arriba, ¿por qué no le dicen a uno así? Yo no creo en el diezmo, hermano, yo creo en el 15%. Déjeme dar el 15% y póngase bravo por eso. No, nadie hace eso. Siempre es hacia qué? Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Con desconsideración a la obra del Señor. Eso se llama una desconsideración a lo que Dios está orando y lo que Dios está haciendo. Queridos hermanos, eso no es espiritual. Pasemos al versículo 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Aquí está hablando del rico, ¿cierto? ¿Quién es el rico? Es una persona, digamos, aquí hay un problema teológico en cuanto a esto. Algunos creen que los ricos se está refiriendo a no creyentes, otros creen que se está refiriendo a creyentes. Yo creo que se está refiriendo a creyentes. Tenía un poco más de argumentación de eso, pero no podemos hacerla. Yo creo que se está refiriendo a creyentes. Y les está diciendo que también deberían gloriarse en su humillación. Pero ¿en qué sentido es la humillación del rico? El hombre rico tiene que enfocarse en el hecho de que todo lo que tiene es pasajero. Por eso no puede ser la base de su vida. Entonces, el hombre rico puede estar pensando que eso es lo que le da sentido a su existencia. Entonces dice, gloríese en su humillación. Entonces, ¿cuál es su humillación? Reconocer que su riqueza, que le costó tanto, que valora tanto, no es lo primordial en su vida porque puede ser pasajera. No puede ser la base de su vida. Entonces, el hermano rico tiene una gran responsabilidad. Necesita meditar mucho en la profundidad de su pecado, donde Cristo lo rescató, y reconocer que sin Él, sin la obra de Cristo, sin la salvación de que Él ha dado, no hay nada. Entonces, tiene que ver sus bienes materiales desde una perspectiva correcta. Necesita reconocer en humillación que primero es Cristo, que su confianza no está en sus bienes y en los bienes de este mundo, que su confianza tiene que estar en la obra redentora de Cristo Jesús. Un hombre rico debe reconocer que su vida tiene que enfocarse, examinarse a sí mismo y reconocer que su vida es dependiente del Señor. Que en su corazón no tiene que depender de las propiedades que tenga o del buen trabajo que tenga. Gloríate en tu humillación. Es decir, que aún con todo lo que tienes, no eres nada sin Cristo. Y si Dios lo quitara todo, de todos modos tendrías todo lo que necesitas, porque tienes ¿a quién? A Cristo. El hermano rico necesita cuidado, porque fácilmente y sin querer, a veces sin darse cuenta, puede caer en la trampa de confiar en sus bienes materiales. Por supuesto, queridos hermanos, hay que trabajar para la gloria de Dios, y tenemos que esforzarnos, y tenemos que reconocer y valorar a las personas que tienen dinero, porque se han esforzado mucho en muchos casos, o sus padres, o los padres de sus padres. Entonces hay un valor en el sentido de la economía que tienen. Pero la economía que tienen, aunque es una bendición de Dios en muchos aspectos, el rico tiene que verla no como el sostén de su propia existencia, sino que tiene que humillarse y decir, Señor, lo que tengo no es lo que me da vida. Lo que me da vida es tu obra redentora en la cruz. ¿Por qué? Porque entonces Santiago argumenta y le dice al rico, mire rico, está bien, la riqueza no es mala, ni más faltaba, aquí el problema no es la riqueza, el problema es su actitud frente a la riqueza. Bueno, sí, Santiago, ¿cuál puede ser mi actitud? Tu actitud puede ser
que encuentres tanto sentido en ellas que pierdas la visión clara y el contentamiento claro en el Señor. Es decir, que tú encuentres esperanza en lo que posees. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, este es mi argumento. Porque pasarán como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Está diciendo, perecerán. Rico, perecerán. ¿Está mal que las tenga? No está mal, pero no confíes en ella. ¿Por qué? Porque perecerán, se acabarán. Lo que tenemos puede estar en ese momento, parecer fuerte, parecer seguro, pero mañana no lo tendrás. Y mientras que estás poniendo tu confianza en ellas, entonces te vas a sentir decepcionado, intranquilo constantemente. ¿Será que sí? ¿Será que lo tengo? ¿Me van a rayar el carro? ¿Será que me van a echar? ¿Será que voy a tener? Y su mente constantemente no disfrutará de la gracia, de la bondad, de la misericordia de Dios por estar puesto su confianza en las riquezas. Y dice Santiago, no pongas confianza en lo que va a acabarse en el tiempo. Queridos hermanos, el escritor describe las condiciones reales de lo que tenemos. El hombre es como la flor como la tierra flor. Sus días son como la hierba que crece y se marchita allí donde florece, por el viento que sopla abrasador, dice el Salterio. Es decir, las cosas se acabarán. Pon tu perspectiva correcta. Si eres pobre, deja de lamentarte por tu pobreza y gózate en lo que Dios está haciendo y obra y vive para la gloria de Dios. Si eres rico, ten cuidado de poner tu confianza en tus riquezas y más bien encuentra sentido a la trascendencia de Dios e encontrarás paz. Porque puedes ser un pobre frustrado, triste y amargado, sin Cristo y sin esperanza y consumido en el infierno, como también puedes ser un rico totalmente amargado, triste, sin esperanza, sin futuro. ¿En qué nos gloriamos entonces? En Dios. En lo que Dios hace, en lo que Dios actúa. Esa es nuestra gloria. Vimos una perspectiva correcta de las riquezas y la pobreza. Ven a Cristo, gloríate en Él, encuentra gozo en Él y disfruta de la condición en la que Dios te ha puesto. Oremos. Padre de los cielos, gracias Señor porque has sido misericordioso, nos ayudas tanto Señor. No sabíamos esto, Dios, no sabíamos. Yo pensé que tal vez encontraba la felicidad si fuese rico. O tal vez pensaba que entre más pobre podría mostrar más humildad y que los demás me admiraran porque soy muy humilde siendo pobre. Pero ya estoy encontrando, Dios, a la luz de las Escrituras, que no es ni la pobreza ni la riqueza, sino es tu gloria. Ayúdame, Señor, a encontrarle sentido a mi situación que esté viviendo económicamente. Oh Dios, tú estás formándome, Señor. Tal vez si estoy atravesando una situación adversa en mi economía, tú estás formándome, ayúdame a encontrar realmente lo cierto y lo correcto. Tal vez si tengo demasiado, Señor, estoy teniendo tentación en eso. Ayúdame a encontrar también sentido y gloriarme en lo que tú haces en eso. Ayúdame, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén.